Las bolsas desechables de plástico de uso único son causa de mucha contaminación en nuestras comunidades. Claro que los puedes tirar en la basura, nunca en tu reciclaje. Pero el plástico es derivado del petróleo, entonces cuando se manda esta basura al incinerador, el proceso de quemar la basura puede causar la emisión de sustancias tóxicas en la atmósfera. Y cuando el plástico termina en un vertedero, tomará cientos de años para descomponerse. Mientras tanto, las bolsas desechables de uso único son tan livianas que fácilmente se escapan al medio ambiente. ¿Quién de nosotros no ha visto una bolsa rodando por la calle, atrapada en un árbol o flotando en un río? Así es, Kirsten, y es por eso que el condado de Fairfax ordenó un impuesto de 5 centavos por cada bolsa plástica que se usa, para que las personas cambiaran sus hábitos y se redujera la contaminación de plástico en nuestra comunidad. Y esto ha funcionado, ¿cierto? Entiendo que el condado ha visto una disminución en la cantidad de bolsas plásticas en la comunidad, ¿es correcto? Así es. Desde que el impuesto se implementó en el 2022, ha bajado bastante la cantidad de bolsas plásticas que se han recuperado en las limpiezas. Y si vemos los ingresos generados en los últimos años, podemos estimar que unas 3.4 millones de bolsas menos han entrado en circulación. ¡Qué bueno! ¿Y nos puedes compartir un poco de lo que pasa con este dinero? ¿Qué hace el condado con estos ingresos? Nuestro deseo es que este impuesto genere muy poco ingreso. Es decir, que preferimos que los residentes dejen de usar bolsas plásticas. Pero hasta que se logre cumplir esto, nuestra agencia, la Oficina de Coordinación Medioambiental, es responsable por manejar estos fondos. Hasta la fecha, más de 6 millones de los ingresos generados han sido asignados para iniciativas para beneficiar el medio ambiente, como lo son limpiezas comunitarias, proyectos para reducir la contaminación, programas educativos y para comprar bolsas reutilizables para personas necesitadas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gracias, Stephanie, por la información. Vengan conmigo para aprender un poco más sobre algunos de estos proyectos. Uno de mis proyectos favoritos que fue financiado por este impuesto son estos recipientes de reciclaje que colocamos en todas las bibliotecas y centros comunitarios en el condado de Fairfax. Con esta información aquí, la gente sabe qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que hay que tirar en la basura. Los fondos generados por los impuestos de la bolsa plástica ayudarán a la gestión de residuos sólidos a generar una serie de materiales educativos en 5 lenguajes diferentes para ayudarle a los residentes de los apartamentos y condominios a reciclar correctamente. Y estos fondos generados por el impuesto de las bolsas plásticas también ha financiado el programa de compostaje de los mercados agricultores del condado de Fairfax. Específicamente se compraron recipientes y bolsas compostables para el uso de las personas que ocupan estos mercados. Los ingresos generados por el impuesto sobre las bolsas plásticas también apoyan un programa excelente que se llama Operation Stream Shield. Es un programa que ayuda a reducir la basura en lugares naturales como aquí en este riachuelo y también le da experiencia a las personas que actualmente no tienen hogar. A pesar de que el impuesto sobre las bolsas plásticas apoyan bastantes programas súper excelentes para el condado de Fairfax y todos los que vivimos acá, la verdad que cada uno tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena y usar menos plástico. Nos vemos en la próxima. Saludos.